Cuando la luz se encuentra una superficie que separa medios de distinto índice de refracción, parte de la luz se refleja y parte de la luz se refracta o transmite. Así, si tenemos una fuente luminosa en un cierto medio y la luz incide en una de estas superficies de separación, parte se refleja y vuelve al primer medio y parte se refracta en el segundo medio hasta un punto B. Veremos en el aula una actividad que pone de manifiesto que ambos fenómenos, reflexión y refracción, se dan al mismo tiempo, como por ejemplo, vemos a través de una ventana el exterior y al mismo tiempo vemos nuestro propio reflejo. Para formalizar matemáticamente estos fenómenos de reflexión-refracción, vamos a utilizar la siguiente notación. Si esta es la superficie de separación de esos dos medios y esta es su normal, su perpendicular, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal será el ángulo de incidencia, el ángulo que forma la luz reflejada con la normal será el ángulo de reflexión y el ángulo que forma la luz transmitida con la normal será el ángulo de refracción o transmisión. Las leyes que relacionan estos ángulos con los índices de refracción en los medios se denominan leyes de Snell, de la reflexión y refracción, y pueden ser obtenidas a partir del principio de Fermat. Así, en el caso de la refracción, supongamos que la luz incide desde un primer medio, por ejemplo aire, con velocidad de la luz v, desde A hasta un punto B en un segundo medio, por ejemplo agua, con velocidad de la luz v' a través de un punto P en la superficie de separación. Tomaremos los ejes de referencia en este punto con unos ejes y horizontal, x vertical y z entrante. Respecto de ellos, las distancias de interés son A, X, B y L. El tiempo empleado por la luz para ir de A a B será la suma de dos tiempos. El tiempo empleado por la luz para ir de A a P más el tiempo empleado por la luz para ir de P a B. Como el tiempo es el espacio recorrido partido por la velocidad, podemos poner esta suma de tiempos de esta forma. Y recordando que el índice de refracción es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, expresar este tiempo de esta forma. Si ahora volvemos a la figura, vemos que las distancias AP y PB son las hipotenusas de dos triángulos rectángulos. Hipotenusas que podemos expresar en función de sus catetos A, X, B y L menos X utilizando el teorema de Pitágoras de esta forma. Este tiempo, de acuerdo con el principio de Fermat, debe de ser mínimo y por ello su derivada respecto de la variable x será 0. Obtenemos una diferencia de dos cantidades de valor nulo y por lo tanto ambas deben de ser iguales. Los cocientes en ambos lados de la ecuación son el resultado de dividir en los triángulos rectángulos de antes el cateto opuesto al vértice, bien sea A o bien sea
B entre la hipotenusa. Estos cocientes son los senos de los ángulos en esos vértices, es decir, los senos de los ángulos de incidencia y refracción. Esta es, pues, la ley de Snell de la refracción. En el caso de la reflexión, la disposición de ejes cartesianos y distancias es la misma, salvo que ahora la luz que parte de A llega a B en el mismo medio. El tiempo empleado se calcula de forma similar, salvo que ahora la velocidad y el índice de refracción es el mismo. El tiempo obtenido, de acuerdo con el principio de Fermat, será mínimo y obtenemos una igualdad con un significado similar al caso anterior. Como los índices de refracción son ahora iguales, finalmente obtenemos que el ángulo de incidencia coincide con el ángulo de reflexión. Este resultado se conoce como la ley de Snell de la reflexión. En resumen, cuando la luz incide sobre una superficie de separación de dos medios con un cierto ángulo, parte de la luz se refleja con el mismo ángulo y parte de la luz viaja al segundo medio con un ángulo de refracción que depende de los índices de los dos medios, pudiendo ser mayor o menor que el ángulo de incidencia. Como vemos, ambos fenómenos son muy similares y de hecho, puesto que en una reflexión la luz vuelve al primer medio, podríamos considerar una reflexión como una refracción en la que el índice del segundo medio es igual al índice del primer medio. En efecto, si en la ley de refracción igualamos índices, obtenemos la ley de la reflexión.